¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados@divoxradio.com. Estamos de vuelta de esta primera pausa y como les comenté, el día de hoy tenemos a un gran invitado. Él es Gerardo Gallardo, nuestro director de Centros Tecnológicos en Corfo. Yo no lo voy a presentar más porque lo conozco muy bien, así que bienvenido, Gerardo, ¿cómo estás? Y muchas gracias por participar en este programa. Hola Eli, muchas gracias por la participación, por la invitación. Buenísimo. Muy agradecido. Oye, Gerardo, quiero que nos cuentes un poco porque, para los que no saben, los centros tecnológicos empezaron ya hace un buen tiempo. Gerardo trabaja desde hace un rato acá en la Corfo, no vamos a decir cuánto porque si no van a empezar a calcular la edad y no queremos eso, sino que... no, pero para mí sí. No, si no es broma. Lo que queremos hacer es que nos cuentes un poco desde... ¿Cómo fue la historia de la creación de estos centros tecnológicos, donde sabemos que tú eres protagonista de esto, porque estuviste también en el propio diseño? Cuéntanos un poco la historia, qué son, en qué están ahora, todo ese camino que nos parece súper interesante que nos puedan escuchar nuestros auditores que nos están viendo o también lo están escuchando, porque esto queda en Spotify, después queda también en YouTube y todo. Entonces, cuéntanos, Gerardo, por favor. Genial. Sí, partimos hace varios años. De hecho, el primer centro que ha sido financiado, apoyado por Corfo, el Centro Tecnológico para apoyar la innovación, parte del 2016, ¿ya? Y antes de eso tuvimos un periodo de diseño, de análisis, de entender que había una necesidad no cubierta, que daba lugar y justificaba la creación de un programa para el apoyo y la instalación de centros tecnológicos que apoyaran la innovación de empresas. Entonces, claro, los centros tecnológicos que actualmente están vigentes, apoyados por Corfo, no nacen de la nada, sino que hubo un análisis inicial basado en diversos tipos de diagnósticos, muy apoyado también por los programas Transforma, de alimentos, de construcción, minería también, que vieron que había un eslabón que faltaba para conectar las capacidades, los conocimientos que siempre han estado muy alojados en las universidades, con la demanda de las empresas y de los emprendedores, y en particular de las pequeñas y medianas empresas, que fueron el foco en un diseño original, porque a veces no coincidían los timings. De hecho, muchos profesores comentan, ¿cierto?, cuál es una de las variables más críticas en la innovación, y está el financiamiento, está el conocimiento, y el timing es uno más de ellos, y a mí siempre me ha llamado la atención que el timing es el elemento de repente más crítico en el éxito de las innovaciones. Entonces, este eslabón que faltaba, que son los centros tecnológicos, permiten conectar parte de las capacidades, de las importantes capacidades que están alojadas en las universidades chilenas, en particular chilenas, con las empresas, y crear una nueva capa de capacidades tecnológicas, de infraestructura, de equipamiento y de conocimiento específico, muchas veces técnico, con las demandas, y atender oportunamente esas demandas de las empresas y de los emprendedores. Y así creamos el programa, la fase. Oye, Gerardo, y ahí haciendo una pregunta, porque todo, para que conozcan también nuestros amigos, cuando hablamos de los programas Transforma, eran programas sectoriales, ¿cierto?, que respondían a ciertas brechas, oportunidades que tenía nuestro país para poder ser abordados. Y tú hablaste de que empezamos como en 2016. Cuéntanos un poco cuáles son los primeros 16 más o menos, cuáles fueron los primeros centros tecnológicos que se instalaron, porque no es que llegan y se instalan, y vamos a hablar también de ese proceso, porque es un proceso largo, no es que de un día para mañana por generación espontánea tienes a la gente, tienes la infraestructura. Cuéntanos un poco cuáles fueron los primeros y cuánto se demoraron en esa instalación. Eso es súper relevante, porque este es un programa, digamos, que tiene un diseño nuevo, está basado en experiencias internacionales. Tuvimos anteriormente el programa de atracción de centros de excelencia,
que tiene bastantes similitudes, pero también grandes diferencias. Y por lo tanto yo lo denomino como un programa nuevo, un diseño nuevo, que teníamos que transitar un camino un poco desconocido. Entonces, claro, el 2016 se instala o inicia el proyecto de instalación del primer centro, el Centro Tecnológico para la Industria Alimentaria. Y parte solito, el primero, el 2016. ¿Ya? Después de que el 2015 hicimos el proceso de evaluación, el diseño de la convocatoria, ¿cierto? Nace de una hoja de ruta tecnológica, transforma alimentos, se define que una de las iniciativas críticas es contar con un centro con capacidades específicas, creamos la convocatoria, cuento corto, iniciamos el proyecto del Z al 2016, pero no nace como centro, nace como un proyecto colaborativo entre importantes universidades nacionales, Santiago, en regiones, Universidad de Chile, Católica, Universidad de la Frontera, Universidad de Talca, más otros socios también del sector privado y otros centros tecnológicos también. Y empiezan a ver cómo echar a andar adelante esto. Estamos hablando de universidades que tenían que colaborar para poder instalar una capacidad que ya estaba en forma conjunta, que ya estaba al servicio de otros, de un ecosistema de emprendedores e innovadores. Entonces eso demoró tiempo. Al año siguiente aparece, durante el 2016 creamos la convocatoria bajo el alero de los diagnósticos de la hoja de ruta de construcción. Entonces el 2017 nace el segundo centro tecnológico para la industria de la construcción. Después al año siguiente aparecen los centros tecnológicos que apoyan la industria de la minería. Al año subsiguiente aparece el centro que va a atender la innovación y a apoyar la innovación para el sector de la industria creativa. Entonces, de nuevo me devuelvo al 2016 cuando parte el Z, abrió camino en cómo fue gestionando la creación de la persona jurídica nueva que tenían que crear para instalarse como centro. Entonces sus socios fundadores son, en este caso, de importantes universidades que lo conformaron. Por lo tanto, fue una curva exponencial de instalación, ¿ya? En donde demoró unos 3-4 años para consolidar en las capacidades en particular del primer centro de la industria alimentaria que se instaló en Carén, está instalado en Carén. Primero abrió las capacidades del Nodo Sur en la Universidad de la Frontera, que ahí ya había algo, porque se instaló dentro de la universidad. En Carén se instaló de cero, estaba pelado. Hicieron un proyecto, una infraestructura de más de 1000 metros cuadrados. Ahora ya están instalados en Coquimbo. Eso también le permitió entonces al segundo centro de construcción que partió el año siguiente, que también se instaló en Carén, tener los procedimientos de la instalación, los permisos, porque es el mismo lugar, ya conocido, por lo tanto se instaló más rápido. Y así todos los centros se fueron instalando más rápido, sobre todo aquellos centros también, como los de minería, que no se instalan con grandes capacidades propias, sino que habilitan, coordinan sitios de prueba y de validación de socios, diversos socios, ASMIN, ENAMI, Minera La Ceniza, etc. Esos centros pudieron instalarse de forma más rápida, pero también con otro desafío, que era poder coordinar y disponer a tiempo de sitios de prueba o capacidades de terceros, que son socios. Entonces, son distintos los modelos de instalación de estos centros, pero todos tienen un objetivo común, que es, con estas capacidades instaladas, apoyar la innovación un poquito más disruptiva, podríamos decir, de los sectores económicos en donde están insertos, ¿ya? O sea, queremos que las innovaciones que salgan de ahí o que sean apoyadas ahí sean innovaciones que necesitan infraestructuras más especializada, conocimiento, que apoye el desarrollo de esas innovaciones, que no pueden ser adquiridas por cuenta propia de las empresas o de los emprendedores, porque es muy caro financiarla, no tiene viabilidad económica financiera en un inicio, cuando no sabes todavía si la innovación que estás haciendo va a ser exitosa, te va a rentar. Entonces, tenemos nuestro espacio.
Oye, y hablando de eso mismo, y hay varios elementos que se cruzan dentro de esta misión que tienen, y uno de ellos es la colaboración. Es una colaboración que es súper transversal, no solamente entre tus socios, sino también con, con los emprendedores y la innovación. ¿Qué otros elementos crees tú que es crítico, aparte de que de la colaboración y la confianza, para que estos centros que ya se empezaron a crear y ya se están instalando y están como empezando a consolidarse, ha sido fundamental para el éxito de esto? Ya, efectivamente, a mí me gusta visualizar el programa de instalación o de creación de centro en dos fases. Una primera fase que es la instalación, probablemente tal de las capacidades, en donde efectivamente ha sido crítico la confianza interna entre los socios que diseñaron los respectivos centros para poder efectivamente disponer y poner a disposición todos sus conocimientos y capacidades para un objetivo común. Y eso fue un proceso. Pero ahora estamos en una segunda fase en donde lo crítico es ver si las empresas o los emprendedores que están siendo atendidos por estos centros efectivamente están mejorando sus indicadores propios, están generando más empleo, están vendiendo más. Bueno, me fui al tiro por el objetivo final, que es la generación de empleos y de mejores empleos, pero eso también viene acompañado con, están aumentando sus ventas, están exportando, si antes no lo hacían, mediante alguna tecnología están, no sé, reduciendo costos, aumentando su productividad, etcétera. Porque al final el fin, y lo que vamos a denominar como el factor crítico de éxito de los centros, es justamente si están cumpliendo, generando el impacto para lo cual fueron creados, que no solo instalar las capacidades, no solo vender los servicios tecnológicos, sino que efectivamente las empresas que están siendo atendidas por los centros estén vendiendo, estén llegando a las industrias a donde antes no llegaban. Si el centro ha sido capaz de generar ese puente, generar las confianzas. Pasa mucho en el sector de la minería, en donde los dos centros tecnológicos de pilotaje para la minería apoyan a un ecosistema de proveedores de la minería para poder llegar a las mineras, porque las mineras no van a parar su faena, no van a insertar una tecnología nueva si no está debidamente validada, piloteada, y que ellos lo hacen de forma interna. Por eso también genera un cuello de botella, no permite apoyar un ecosistema más grande. Entonces los centros de pilotaje tienen que lograr posicionarse como un actor que genere confianza para las mineras que van a comprar esas tecnologías que van a ser diseñadas por proveedores de la minería, que son pequeños o medianos empresas. Buenísimo. Oye, Gerardo, y otra pregunta que tengo. Si bien han habido de distintos sectores, estamos hablando de alimentos, construcción, y la línea común de la colaboración y dar una oferta súper clara a estos innovadores y emprendedores, no sé si tú, y a lo mejor voy a ser súper políticamente incorrecta, pero ¿a ti hay algún caso así que te digo, sabes que este caso refleja súper bien el espíritu de los centros, ya sea con una acción, con un producto realizado, con un emprendedor? Te digo políticamente correcto porque tú deberías decir todos los centros también, todos los centros me gustan, pero siempre uno tiene como el proyecto que me llamó la atención.
ya lo solucionamos, amigas y amigos. Y vamos a retomar la pregunta con Gerardo. Le habíamos preguntado políticamente incorrecto, porque como él tiene que, como director de centro, queremos sacarle ese sombrero, ¿cierto? Y le estábamos preguntando cuál ha sido ese proyecto que para él ha sido importante como Gerardo Gallardo, que le permitía como entender y conocer y palpar muy bien lo que es un centro tecnológico. Mira, Eli, sí, es difícil quedarse con o elegir un caso de desarrollo, pero uno de los que siempre ponemos como para poder reflejar y para poder explicar qué es lo que sale de un centro tecnológico, y porque también suelo ser muy pragmático y muy concreto en mis cosas, uno de los primeros desarrollos que salió de un centro tecnológico fue justamente en el primer centro tecnológico que se instaló, que es el Z, el de alimentos. Fue un cereal en base a legumbre, que hoy día se comercializa en tiendas veganas y en otras tiendas también. De hecho, aquí en el centro íbamos pasando una vez y lo vimos en góndola, y fue, la verdad que fue muy satisfactorio saber y ver que el producto estaba ahí. Siempre nos reportan que los productos se están comercializando, ¿cierto? Pero distinto es verlo y tocarlo. Entonces siempre lo pongo como ejemplo. Y fue este cereal en base a legumbres que nace de un conjunto, de un grupo de emprendedores que busca generarle mayor valor a las legumbres, que veían que se comercializaban así sin más, y también por otro lado apoyar la problemática de la obesidad infantil. Entonces se acercan al Z con este desafío, ¿ya? Ni siquiera tenían un prototipo, y el Z y su red de plantas de piloto, también porque esto partió muy inicial, muy al principio de las instalaciones del Z. El Z todavía no estaba con todas sus capacidades instaladas, lo apoyan, hacen pruebas una y otra vez de convertir el cereal, la legumbre, a un cereal, buscan y prueban texturas, sabores. Estamos hablando de que son legumbres que se van a convertir en un cereal de desayuno, claro. Entonces tiene que ser atractivo, sobre todo pensando en los niños, todo eso. Exacto. Entonces hay un proceso allá, o sea, ya hubo un proceso inicial de un desafío de un cierto por parte de los emprendedores que llegan al Z, y el Z lo toma ya desde un desafío más técnico de poder convertir el cereal en una legumbre en un cereal. Y salen con un producto, también se diseña la caja, todo. De hecho, si pudiera mostrarlo, de hecho, algún día voy a tener algunos productos. Me acaba de dar la idea de tener algunos productos acá atrás para poder mostrarlos también en diversas reuniones. La caja es muy bonita, son distintos sabores. Entonces, ¿Te acuerdas tú del nombre? Porque hay muchos estudiantes que no están escuchando y que son veganos, porque también es una tendencia muy fuerte. ¿Y cuál es el nombre del cereal? La empresa se llama Capi, C-A-P-I, Cereales Capi. Cereales Capi, mira, que están en tiendas veganas, ya están en góndola, como se dice. Sí, buenísimo. Así es. Y eso es muy concreto, o sea, estamos hablando, esto es un desarrollo, un desarrollo interesante, pero también hay una serie de desafíos mucho más también, con mayor desafío tecnológico, claro. o más complejo, digamos, o más rimbombantes también de repente en otros sectores, en la construcción, en minería, etcétera. Es el que por lo general se me viene a la mente. Porque está todo, porque está la infraestructura, estaba la idea, estaban los emprendedores, entonces nos ayudaron en el desarrollo, y estos emprendedores no tenían ni la maquinaria ni nada, porque entonces no podían hacer el conocimiento, entonces empezaron a mezclar, tenían el punch, las ganas. Entonces ahora cuando ya escalaron, ¿cierto? Para estar en góndola, pues me imagino que invirtieron, compraron las maquinarias, y ahora están haciendo, pero las pruebas las hicieron finalmente en el centro. Y otra cosa, el centro te permite producir, en este caso, te permite producir una cantidad pequeña, mediana, para comercializarla y también empezar a ver la respuesta del público. ¿Okay? Claro. Entonces, efectivamente, después ya te podéis lanzar y podéis justificar la inversión y el retorno de eso.
Oye, Gerardo, súper entretenido. Y yo sé que el equipo siempre trabaja súper duro y todo el equipo que ha estado detrás de esto también, porque y hace poquititos días tuvieron un encuentro de los centros donde se juntaron después de harto tiempo. ¿Qué pasó en la pandemia? ¿Qué pasó en la pandemia? Porque estas instalaciones son físicas, etcétera. Pero antes de que me contestes a esto, vamos a dejar en suspenso esta respuesta porque nos vamos a ir a esta segunda pausa. Pero amigos de Revolución de los Técnicos, no se desconecten. Ya volvemos. Divoxradio.com. Conversaciones de protagonistas. Acompáñanos a conocer la actualidad del mundo eléctrico, nuevos proyectos, desafíos normativos y el futuro del sector. Cada martes a las 10:30 horas en Punto de Conexión, solo por Divoxradio.com. La educación superior técnico-profesional tiene el potencial de acelerar la difusión del conocimiento para generar innovaciones que impacten en el desarrollo sustentable de los territorios. Es por esto que Mineduc y Corfo, a través del programa IPCFT 2030, han impulsado el desarrollo de la innovación y transferencia tecnológica en estas instituciones. El proyecto Ampere Home, creado por el programa Desafíos de Innovación Abierta Wickel Lab del Centro de Formación Técnica Teodoro Wickel, da solución a las dificultades presentadas en la recolección y selección de huevos de la empresa apícola y avícola Mardones. 3 estudiantes de la carrera de Técnico en Control, Instrumentación y Automatización Industrial y 2 profesores de la institución diseñaron un sistema electromecánico para realizar de manera más rápida y eficiente la limpieza y recolección de huevos mediante un riel que los selecciona por tamaño. El programa IPCFT 2030 fue un desafío que nosotros nos propusimos como institución de poder alcanzar lo que es la innovación dentro de la formación técnica profesional. Lo tomamos como un desafío porque muchas veces no es fácil, no están los recursos ni los medios, tampoco el capital humano preparado para poder implementar lo que es la innovación, pero creemos de que eso es lo que viene a futuro y es lo que las personas y el capital humano necesita hoy en día y los mercados laborales necesitan para poder seguir desarrollándose. El proyecto que vamos a estar presentando hoy día se llama Ampere Home y está compuesto por estudiantes de control y automatización. Ellos le solucionan una problemática puntual a una empresa avícola que es la recolección y selección de huevos. Tiene la problemática de que son muchos los huevos que necesita recolectar día a día y eso le genera ciertos inconvenientes, un gasto de tiempo, y los muchachos propusieron automatizar ese proceso y también poder generar una máquina que pudiese seleccionar por distintos tamaños, pudiese pesar a los distintos huevos y de esa forma poder reducir los tiempos de recolección y mejorar así la eficiencia de su empresa. Para la institución creemos que el proyecto IPCFT 2030 ha logrado dar sustentabilidad a lo que es la innovación y la transferencia tecnológica. Lo puso dentro de nuestro radar y actualmente está siendo parte del plan estratégico de la innovación como un eje. Por tanto, la innovación y la transferencia tecnológica es algo que llegó para quedarse dentro del CFT y algo que pretendemos fortalecer aún más con el tiempo. Fue algo único, la verdad. Nunca pensé en algún momento tener esta oportunidad de participar en algo así. Me gustó bastante, fue algo innovador, me ayudó mucho en el tema de pensar distinto, tener otras ideas, porque compartí mucho con otros compañeros de otra área. Entonces, en resumen, fue algo muy bonito y muy provechoso. La vinculación con el entorno permite dar respuestas a las problemáticas del sector productivo. Desde Mineduc y Corfo, seguiremos impulsando acciones para que las instituciones identifiquen las oportunidades de incorporar innovación y transferencia tecnológica en su quehacer, como lo hacen las instituciones de formación técnica de clase mundial. Sigue escuchando Divoxradio.com. Conoce junto a la doctora Carolina Herrera lo último en tratamientos médicos, cuidados y prevención de enfermedades. Todos los lunes y viernes a las 10:30 horas en Salud para Todos, solo por Divoxradio.com.
Divoxradio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo. Ya comienza un nuevo programa en Divoxradio.com. Ya estamos de vuelta de esta segunda pausa. Se nos ha pasado súper rápido la conversación con Gerardo Gallardo. Recuerden, porque a veces nos están solo escuchando, estamos conversando con Gerardo Gallardo. Él es director de los centros tecnológicos de Corfo, donde ya nos ha contado un poco la historia de cómo empezó estos centros, cómo ha sido el apoyo, cómo los emprendedores van y los innovadores van hacia estos centros y con ejemplos súper concretos nos ha comentado sobre este viaje. Pero yo le dejé una pregunta. Estas infraestructuras que son disponibles, hubo un tema de la pandemia, ¿cierto? Una pandemia que igual nos tocó a todos y qué pasó ahí con estos centros tecnológicos. ¿Tuvieron que parar? ¿Cómo fue su mundo en eso? Cuéntanos, Gerardo, por favor. Sí, efectivamente, o sea, le pegó mucho a los centros, en particular a aquellos centros que tenían que trabajar en terreno, como el de construcción, como el de minería, faena de los sitios de prueba que ellos tenían con sus socios cerradas, ¿cierto? En donde tuvieron que posponer una serie de pilotajes que tenían ya en carpeta, con recursos comprometidos, etcétera, y empezar a posponerlo para más adelante. Les pegó a todos. El de alimentos también, pero extrañamente el de industrias creativas, que estaba partiendo, ¿ya? Todavía no tenía sus capacidades más físicas, no tener sus laboratorios, ¿cierto? Todas sus tecnologías. Ellos pudieron avanzar porque ellos justamente eran más del mundo digital y pudieron seguir teniendo relaciones y ir formando nuevas relaciones con nuevos socios, Epic Games, Facebook, Meta y otros más, porque se manejaban en un ecosistema o una plataforma diferente. Por lo tanto, también no fue para todos igual, pero sí definitivamente la pandemia y los impactos económicos que conllevó también, ¿cierto? Le pegó a todos con diferentes matices. Oye, yo sé, y porque conozco a Gerardo hace mucho rato, que igual es muy cercano a los temas digitales. Cuéntanos un poco más de industria creativa y de las cosas que ya han estado lanzando y que vimos que hace poquitito inauguraron, ¿cierto? Lo vimos en redes sociales, que inauguraron este centro con Meta o algo así. Cuéntanos un poco de eso. Me acuerdo de la colaboración con Meta, una alianza con Meta para poder apoyar la certificación, la capacitación y certificación de la herramienta Spark, que permite hacer filtros especiales en las plataformas de Meta como Instagram y Facebook para de forma como independiente. O sea, son distintos emprendedoras. De hecho, la inauguración, el evento de celebración de esta alianza fueron unas emprendedoras que ya estaban trabajando en este tema. Y claro, suena muy, muy superficial generar filtros para Instagram, para Facebook. De hecho, fue algo que nosotros mismos nos preguntamos. Y las mismas emprendedoras nos comentaban, sí, claro, hacer unos lentes, o hacer unas chayas u otras cosas como filtro para la entretención, temas lúdicos, así es. Pero las empresas, y con el caso muy concreto, por ejemplo, de Falabella, demandan cada vez más filtros especiales para poder apoyar sus estrategias comunicacionales de posición en redes sociales, en un perfil ahora de consumidor que es ese, el que está en Instagram, claro, el que está en TikTok, bueno, en este caso no aplica para TikTok en particular Meta, pero claro, están ahí, usan esas plataformas y ahí se empieza a rentabilizar mucho el conocimiento y la certificación de estos emprendedores y emprendedoras en la herramienta Spark. Y ahí hizo el clic de que efectivamente esto se monetiza, no es algo claro, solamente lúdico. Claro, de acuerdo. Y sobre todo el mundo Meta, que viene muy fuerte, el metaverso, ¿cierto? Que tiene
Ahí hay un montón Me de un encanta. mundo. Yo lo sé, por eso que te llevé a este tema. Y de hecho, sobre todo porque las industrias creativas uno piensa, no son solamente los videojuegos, sino son herramientas que sirven para otras industrias, ¿cierto? Exacto. Y ahí han tenido también algún tipo ya de experiencia de eso. Aún no. Sí tienen una alianza con Epic Games, ¿cierto? De hecho son uno de los centros certificados del uso de las tecnologías de Unreal, de Epic Games. Y efectivamente, Epic Games, perdona, ¿qué tipo de videojuegos son los que hace Epic Games? Fortnite. Fortnite, es para que conozcan, yo creo que los que están escuchando, más de alguno ha hecho de ese tipo de generación, ¿cierto? Sí, ha jugado con Fortnite, así que sí, ya, Fortnite es la piedra angular ahí, lo más Ya. conocido. Y ahí tenéis Unreal, que es un motor no de solo de diseño, un motor gráfico que te permite generar en tiempo real, ¿cierto? Una serie de texturas a otro nivel. Bueno, y toda esa tecnología que hoy se aplica en videojuegos, que también los juegos, y uno dice, "Oh, qué espectacular cómo pueden hacer y procesar esta información tan rápido". Y no necesariamente significa que tenéis que crecer en procesador, sino que generar eficiencia en el procesamiento, en las tecnologías. Eso se puede aplicar a otras industrias. Entonces puedes empezar a simular cada vez de forma más real, por ejemplo, cirugía, ¿no? Para poder capacitar en operaciones, ¿cierto? De forma con realidad virtual, puede ser inmersiva, a lo mejor se empieza a usar ya otro los elemento. lentes, claro. Y en la medida que sean cada vez más reales, que puedas emular las texturas, los colores, y por eso pongo el ejemplo de la cirugía, permite poder capacitarte mucho mejor. Si esta cuestión está un poquito más marrón, o un poquito más roja, o un poquito amarilla, eso es crucial cuando tenéis que enfrentarte a un tema tan delicado, ¿cierto? Oye, y así en otras cosas. y eso no es solamente incluso para el tema de educación o para enfrentarte, sino que en educación universitaria. Estamos hablando también de la educación técnica, que también se está enfrentando a esto. De hecho, en la educación técnica hay muchos programadores que están trabajando en eso. Y ahí te quiero llevar a otro tema. Es un poco a la educación técnica. ¿Cómo crees tú que puede ser el rol en este ecosistema, la educación técnica profesional, sobre todo en estos ecosistemas que se están creando, el Sistema Nacional de Innovación? Tú que llevas y conoces harto tiempo y has estado con la Corfo y has conocido la evolución del ecosistema de innovación. ¿Tú cuál crees desde tu punto de vista que puede ser el rol de la educación técnica profesional? Yo creo que el rol de la educación técnica profesional en vinculación con los centros podría ser crucial y podría tener mucho éxito en que estos técnicos cada vez salieran con una visión más hacia el emprendimiento, hacia la innovación, y que, no sé, a lo mejor en sus prácticas o primeras fases del desarrollo de sus carreras y títulos puedan, a lo mejor dentro de un centro, empezar ya a pilotear y a probar cosas que pueden ser de beneficio tanto para el centro, para la industria y ellos como un pilar importante para poder empezar a aportar directamente a la industria en la que se estén desarrollando alguna innovación. Porque de repente tenemos un ecosistema de emprendedores, ¿cierto? Que no sabemos cuál es su base. Algunos emprendedores más autodidactas. Sería súper interesante empezar a formar a esos emprendedores más desde un inicio. Perfecto. Sí, de hecho, y hemos visto muchos casos muy emblemáticos y nos han sorprendido porque está muy cerca de lo práctico. Los técnicos profesionales aprenden haciendo, y el aprender haciendo más encima en estas plataformas de innovación es súper interesante porque tienen la posibilidad de probar y hacer cosas, y como lo saben hacer es algo innato para ellos, es fundamental. Oye, Gerardo, también te quería preguntar sobre un tipo de sueños, porque igual nosotros, tú sabes, hemos tenido Ingeniería 2030, Ciencia 2030 tuvimos,
IPC SFT 2030, las ODS están al 2030. ¿Cómo te imaginas tú los centros tecnológicos al 2030? El sueño de Gerardo Gallardo. Wow. 2030. Bueno, nos Ya falta tanto, 8 años. 8 años. Pasan rápido. Van a pasar súper rápido, sí. Porque para responder el primer comentario, digo, 15 en Corfo, se han pasado rápido. Al 2030, la verdad, o sea, nosotros sabemos que uno no se puede enamorar de la solución, sino que enamorar del problema. Pero la verdad es que encuentro que los centros tecnológicos son un actor súper importante en el ecosistema. O sea, lo sabemos que lo son en otros países, en donde nos hemos tratado de basar, ¿cierto? Los centros Catapult en el Reino Unido, que es uno de los más ejemplificadores. Pero al 2030, la verdad que me encantaría que los centros tecnológicos lograron ocupar un lugar dentro del ecosistema, así como hoy lo tienen las universidades, como lo tienen las empresas privadas, ¿cierto? Y se consoliden como un puente, como un socio estratégico de las universidades y de las empresas que demandan innovación. ¿Ya? Vemos que también la línea del corporate banking se hace cada vez más fuerte en las grandes empresas, y creo que los centros tecnológicos también pueden aportar ahí fuertemente, haciendo ese puente entre los emprendedores que necesitan financiamiento pero que a la vez necesitan escalar sus soluciones, y empresas que quieren implementar modelos de corporate venturing pero realmente necesitan más apoyo. Los centros pueden facilitarlo y, como dije, también ser un brazo, un siguiente nivel a lo que las universidades hoy hacen, y que no se vea como una competencia, y que ocupen un lugar definitivo de confianza, también generando confianza para poder escalar las soluciones de los emprendedores, porque son un medio. O sea, finalmente los centros tecnológicos son un medio para un fin, que queremos que haya más innovación de mayor valor para poder contribuir a las industrias, diversas industrias en donde centros hoy hay. Ya, perfecto. Una consulta más, y yo creo, porque ya vamos a ir, aunque no creas, se nos está pasando súper rápido el programa. Ya sabemos cuál es tu sueño, sabemos qué es lo que hay, y en cierta manera se está creando una comunidad. Y nos has dicho que el sueño de que finalmente, como tú ves, el rol de la educación técnica, pero también hay un técnico del futuro, un técnico que va a estar al 2030. ¿Cuáles son, crees tú, como Gerardo Gallardo, en este ecosistema, que debiera tener, qué características debiera tener este técnico profesional del futuro? Wow. O sea, es que me lo imagino como muy de la mano, y sponsoreado por empresas. O sea, habíamos hablado que el técnico aprende haciendo, aprende estando ahí. Claro, lo puede hacer en un centro, va a salir mejor capacitado, con mejores conocimientos, pero me lo imagino ya de la mano, aprender haciendo ya, pero de la mano de una empresa interesada en poder incorporar o comprar la solución tecnológica que ese técnico o técnica está desarrollando. Me lo imagino un ecosistema, como decía también anteriormente, mucho más colaborativo, vinculado. O sea, no necesariamente por fases. Ya, primero voy a salir de la formación, después voy a hacer la práctica, después voy a ir a centro, después voy a tratar de insertarme en una empresa, sino que todo vaya un poco más mezclado, no tan en fase. Súper. Hoy, Gerardo, súper interesante el planteamiento, porque finalmente es como todo lo que hemos buscado. Tú dices, quisimos instalar la innovación, hicimos un camino, y ahora solamente quiero que nos puedas dar un mensaje para ir cerrando, un mensaje a los que nos están escuchando, a esa educación técnica, que está incorporando cosas de innovación por el programa IPCFT 2030 que tenemos entre Corfo y Minedu. Pero, ¿qué le dirías tú
¿Qué le dirías tú? ¿Cómo lo motivarías para que sigan este camino? Bien, ¿cómo los motivaría? Y desde mi área de centros tecnológicos, la verdad, los invitaría a acercarse a los centros tecnológicos, porque los centros tecnológicos están a disposición de las empresas, de los emprendedores, y también pueden estar a disposición de los técnicos profesionales que quieran transitar un poquito más acompañados, de poner las manos en la masa, y podemos buscar espacios para que eso suceda. Así que es más bien una invitación y un recordatorio de que esas capacidades están disponibles. Buenísimo. ¿Y dónde pueden encontrar información? Tenemos una muy buena página dentro de la página web de Corfo. Ahí hay que navegar un poquito, pero se vayan a las áreas de Corfo, a la gerencia de capacidades tecnológicas, que es de donde dependemos, ¿cierto? Y ahí van a encontrar una cajita que dice centros tecnológicos. Ahí están los centros que están actualmente apoyados. Hay videos con cápsulas de casos de éxito en donde los emprendedores ponen sus relatos, son ellos los que hablan de cómo los centros los ayudaron, y otras informaciones más, así que bien concreta y concisa e interesante. Buenísimo, de hecho vamos a invitar a este programa para que los que nos están escuchando y los que nos están viendo puedan conocer de estos casos de éxito de estos emprendedores de primera fuente. Gerardo, muchísimas gracias. Conversamos con Gerardo Gallardo, director de los Centros Tecnológicos de Corfo, aprendimos de su historia, aprendimos de casos, así que muchas gracias, Gerardo, un abrazo y gracias por aceptar esta invitación, lo pasamos súper bien. Gracias a él y a ti por la invitación, yo también la pasé muy bien, gracias. Buenísimo, vamos, amigas y amigos, estos técnicos revolucionarios que nos están escuchando, nos vamos a esta tercera pausa y ya volvemos, no se desconecten. Divoxradio.com. Conversaciones de valor.